Hola, en este video vamos a ver cómo desarrollar una aplicación Java para la manipulación de tablas sin claves foráneas en una base de datos. Para eso vamos a seguir utilizando el ejemplo de las facturas del mini mercado. Entonces en el modelo de datos tenemos 4 tablas y solamente la de clientes y la de productos son las únicas que no tienen clave foránea porque son el origen de las relaciones. Entonces en este video nos vamos a enfocar en esas tablas. Yo ya tengo ejecutándose el servidor y ahí tengo la base de datos mini mercado con las 4 tablas y tengo la tabla clientes que tiene 3 campos y también la de productos que también tiene 3 campos. En NetBeans yo ya tengo un proyecto que se llama FCI mini mercado y también tengo dentro del proyecto un conjunto de archivos jar que me van a servir para cambiar el aspecto de la aplicación y otros para poder conectarme y poder ejecutar los reportes desde la aplicación. Entonces lo primero que tengo que hacer es agregar una librería para que esta aplicación se pueda conectar a un servidor MySQL y poder hacer consultas y poder manipular los registros de la tabla. Entonces aquí en librerías le voy a poner clic derecho, luego agregar librería y aquí voy a buscar la librería MySQL JDBC Driver. Le voy a poner agregar librería y va a aparecer aquí en las librerías y después le voy a dar otra vez clic derecho, le voy a poner add jar folder y me voy a ir a la carpeta del proyecto y luego me voy a ir a la carpeta donde están los aspectos y a esas 3 librerías las voy a seleccionar y le voy a poner abrir. Luego voy a volver a dar clic derecho, otra vez add jar folder, otra vez me voy a ir a la carpeta del proyecto, me voy a meter a la carpeta librerías JR y voy a seleccionar todos los archivos que están en esa carpeta y le voy a poner abrir. Ya cuando haga eso se van a cargar las librerías y van a estar aquí. Ya con eso voy a poder conectarme a la base de datos y ejecutar reportes. Otra cosa que tengo que hacer es tener esta clase de aquí, la clase conexión. Es una clase que tiene varias funciones que nos ayudan a conectarnos a la base de datos, a desconectarnos, a realizar consultas y poner el resultado de la consulta en una tabla, a buscar un dato a través de una consulta, a poner el resultado de una consulta en una combo box y otras funciones que vamos a ir viendo en estos videos. Bueno, por ahora lo importante es que esta clase hay que copiarla adentro del directorio src del proyecto. Entonces de cualquier proyecto que ya la tenga la puedo copiar y pegarla en el nuevo proyecto. Bueno, vamos a empezar con la tabla clientes. Entonces aquí yo tengo diseñado una ventana con una barra de título, una barra de herramientas que tiene los 3 botones para registrar, modificar y eliminar, y esta parte para reportes que vamos a utilizar. Esta parte donde se capturan los datos del cliente, RFC, nombre y dirección, y esta parte de aquí que es una tabla donde vamos a poner el contenido de la tabla clientes. Bueno, entonces nos vamos al código fuente. Entonces lo primero que hay que hacer es declarar un objeto de la clase conexión, este que copiamos en el proyecto, y poner una cadena para las consultas. Es importante que las consultas estén aparte de todo el código para que el código sea más limpio. Y bueno, y aquí ponemos que queremos todos los registros de la tabla y que se ordenen por RFC. Aquí es importante que noten que todo el código SQL se pone como cadenas. Como son cadenas, el compilador no va a detectar que hay errores. Entonces, por ejemplo, si aquí pego esas palabras, el compilador no me va a dar errores. Pero a la hora de ejecutarlo no va a pasar nada porque el compilador de mi SQL va a tomar que eso es una sola palabra y va a dar error y no va a hacer nada. Entonces es importante que uno verifique correctamente todas estas cadenas. Bueno, teniendo eso, este código de aquí es para utilizar la librería sintética BlackEye para cambiar el look and feel de la aplicación y tiene que estar antes de iniciar los componentes. Bueno, después hay que crear el objeto conexión con esta línea y con estas líneas nos conectamos a la base de datos. Entonces, de este objeto conexión mandamos a llamar a la función conectar, le pasamos el servidor, que en este caso es el localhost, el nombre de la base de datos, mini mercado, luego el usuario y su clave. En este caso root, que no tiene usuario. Y esa es la función. Todas las funciones de la clase conexión están programadas para que regresen 1 si se pudo efectuar la operación y 0 en caso contrario. Por ejemplo, aquí si se pudo conectar va a regresar 1 y si no se pudo conectar va a regresar 0.
Entonces aquí verificamos que se pudo conectar a la base de datos Minimercado y en ese caso mandamos a llamar a la función entablar. Y esa función lo que va a hacer, va a ejecutar la consulta de seleccionar asterisco de la tabla clientes y va a poner el resultado en el control de clientes, que es este de aquí abajo. Y estos números de aquí son los porcentajes del tamaño que queremos. Y entre todos tienen que sumar 100. Entonces quiere decir que la primera columna va a tener el 10%, la segunda el 30% y la tercera el 60% de todo el ancho que tenga la tabla. Bueno, y en caso de que no se pueda conectar, va a sacar un diálogo con un mensaje y se va a salir. Y bueno, luego lo que tiene que hacer el usuario es meter los datos aquí y luego que esos datos sirvan para registrar, modificar y eliminar. Para facilitarnos las cosas, tenemos que hacer una clase. Aquí tenemos una clase cliente en la cual voy a poner los datos tal cual están en la tabla en la base de datos. Entonces, tengo RFC, nombre y dirección. Entonces voy a poner aquí, independientemente del tipo que sean, le vamos a poner cadena. Y tengo que poner un constructor con los tres datos, RFC, nombre y dirección. Y luego tengo que poner una función get y una función set para cada una de esas variables. Y eso nos va a servir para manejar las variables. Ahora, para manejar la base de datos, lo que hay que hacer es poner esas tres funciones. Int para que nos regrese 1 si pudo insertar y 0 para que nos regrese cuando hubo error. Y aquí hay que poner la instrucción de insertar. Insertar dentro de la tabla clientes, es el nombre de la tabla, los valores y aquí entre paréntesis vamos a poner un signo de interrogación para cada campo, separados por comas. Y después lo que vamos a hacer es ir sustituyendo cada uno de esos signos de interrogación con los valores que están adentro del objeto. Entonces, fijan, el 1 porque es el primero, el 2 el segundo y el tercero. Es importante que estén en el orden en que están en la base de datos. Y eso se hizo a través de una instrucción preparada que utiliza esa consulta y después se manda a ejecutar. Algo similar es para borrar. Entonces ponemos delete from la tabla clientes y nada más queremos borrar un registro donde el RFC sea igual al RFC que está almacenado en el objeto. Entonces como aquí nada más hay un signo de interrogación, entonces nada más ocupamos una instrucción de estas. Y se fijan que es string. Y aquí le ponemos el RFC. Entonces el valor del RFC lo va a sustituir en el signo de interrogación número 1. Se ejecuta y ya se verá el resultado. Se fijan, en todas las funciones estamos pasando el objeto conexión para que se pueda ejecutar la instrucción SQL. En el caso de actualizar es update, la tabla clientes hay que poner el nombre igual a signo de interrogación, dirección igual a signo de interrogación, separados por comas, donde el RFC sea igual a un signo de interrogación. Y después sustituimos. El primer signo de interrogación lo queremos sustituir por la variable nombre, el segundo por la dirección y el tercero por el RFC, tal como está aquí. Se ejecuta la instrucción y se tiene que actualizar. Algo similar tenemos para la tabla producto. Tenemos los tres campos de la tabla producto, un constructor, un get y un set para cada variable, y también tenemos las funciones insertar. Aquí ponemos la tabla y como la tabla tiene tres campos también ponemos el signo de interrogación, luego lo sustituimos por el valor de las variables y ejecutamos. Lo mismo para borrar, borramos en base al código. Recuerden que si no ponemos esto se borra toda la tabla productos y entonces ese signo de interrogación por el valor de código que está dentro del objeto. Y la de actualizar igual. Se fijan, tanto en cliente como en producto es lo mismo, lo único que va a cambiar es la cantidad de signos de interrogación y el nombre de los campos. Bueno, y también tengo una ventana similar en la ventana para registrar los productos. Bueno, ahora nos vamos a ir al código del botón insertar o registrar. Entonces lo primero que hay que hacer es tomar el valor de los datos que están en los controles, meterlos adentro de un objeto de la clase cliente y después mandar a llamar a la función insertar pasándole la conexión. Entonces si nos regresa 1 es que pudo insertar, que no hay ningún problema, y para que el usuario vea se manda a actualizar la tabla. Entonces otra vez con la instrucción select asterisco sacamos todos los registros, lo ponemos en la tabla cliente, le ponemos
el tamaño de las columnas y le decimos al usuario que se registre el producto. En este caso, que debería decir cliente. Y en caso de que no, pues va a mostrar un error. Para modificar es algo similar. Tomamos el valor de los controles, los almacenamos en variables, luego esos valores los metemos a un objeto y del objeto mandamos a llamar a la función actualizar. Si se pudo actualizar, se muestra el resultado en la tabla y si no, se da mensaje de error. Y algo similar para el botón borrar. Igual se toma los valores de los controles, se almacenan en variables, se meten al objeto, pero en este caso primero hay que preguntarle al usuario si realmente quiere borrar, a lo mejor se equivocó. Entonces, para que no haya pérdida de datos, primero se le pregunta si quiere borrar y en el caso de que sea afirmativo, que haya utilizado el botón de aceptar, ok, o como aparezca, entonces ahora sí, mandamos a llamar a borrar y se ejecutó, actualizamos la tabla, mostramos un mensaje y si no, un mensaje de error. Voy a ejecutar esta ventana para que se vea el resultado. Entonces, como dijimos, inicialmente se conecta y si sale la ventana quiere decir que sí se conectó y si no sale va a salir un mensaje de error de que no se pudo conectar. Y bueno, si se fijan aquí abajo aparecen todos los registros. Entonces voy a agregar otro registro. Entonces aquí pongo los datos y le doy registrar. Se ve que dice cliente registrado y aquí apareció. Supongamos que me equivoqué. Entonces lo que hay que hacer ahora es que, por ejemplo, quiero cambiar algún dato de ese cliente. Entonces ahora lo que hay que hacer es poner código para que cuando seleccione este renglón los datos aparezcan acá para que sea más fácil y no tenga el usuario que volver a meter todos los datos otra vez. Entonces eso se hace dándole clic derecho a la tabla y en los eventos mouse y mouse preset y le ponemos ese código de aquí. Obtenemos el modelo de datos de la tabla clientes, luego revisamos que se haya seleccionado un renglón, vemos que el renglón está seleccionado y si es menor que 0 quiere decir que no se seleccionó ningún renglón y se tiene que salir, pero si le dieron clic en un renglón de la tabla entonces ren va a ser mayor o igual a 0 y lo que tenemos que hacer es obtener los datos desde la tabla tiene 3 columnas, entonces en el renglón seleccionado sabemos que la columna 0 es el RFC, la columna 1 es el nombre y la columna 2 es la dirección. Entonces ya teniendo esos datos se los ponemos en los campos de texto correspondientes. Si fueran 5 campos, aquí tendríamos que agregar más renglones como esos, más instrucciones como estas y nomás ir cambiando el número de la columna y aquí también agregar más líneas cambiando el nombre de la variable y el nombre del control. Entonces si lo vuelvo a ejecutar, al seleccionar un renglón de aquí los datos aparecen acá y digamos que no era Morán, era Mora. Entonces le doy modificar y si todo está bien se va a decir que actualizó y aquí vamos a ver que ya está hecha la actualización. Si quisiéramos borrar a uno le damos eliminar y primero me va a preguntar que si quiero eliminar ese cliente. Si le pongo que no pasa nada, pero si le pongo que sí, primero va a salir un mensaje de que se elimina y se va a actualizar la tabla. Y como podemos ver aquí en el servidor en PHP-MyAdmin podemos actualizar y vemos que aquí también ya no está el nombre y aquí también cambió a Mora. Bueno, y como podemos ver es algo similar para la tabla productos. Aquí tenemos el código para que al seleccionar un renglón de la tabla los datos se pongan en los controles. La única diferencia es que aquí en vez de utilizar un campo de texto utilizo un spinner para poner el precio. Así me aseguro que los usuarios no van a poner letras en los campos numéricos. Bueno, y para demostrar, este spinner tiene un modelo tipo número y el tipo de número es float y aquí le puse que el mínimo sea 0. Y bueno, y para hacer eso, en vez de poner setText, en el spinner se pone setValue y hay que convertirlo a flotante, porque aquí el precio se obtuvo como una cadena de la base de datos. Entonces hay que convertirlo a flotante para poder seleccionar al spinner. Y lo mismo para tomar el valor del spinner, o al revés, hay que tomar el valor del spinner y convertirlo a cadena para poderlo guardar dentro de una cadena. Porque en la clase producto, aunque en la tabla el precio es flotante, en la clase producto es tipo cadena. Bueno, y como vemos el código es similar a lo que se hizo en clientes. Ese es el de registrar,
el de modificar y el de eliminar. Bueno, eso sería todo.